Bueno, clase 2. Vamos a retomar algunas cosas de la doctrina y de la construcción de la epistemología en Freud muy breves y vamos a pasar directamente al texto sobre el estudio comparativo sobre las parálisis orgánicas, motrices y las parálisis sistémicas. ¿Sí? En principio, para cerrar la parte sistémica, vamos a subrayar que en este espacio de teóricos lo que vamos a hacer es seguir a Freud en la construcción de su doctrina, es decir, cómo arma todo el edificio de conceptos que siempre es relacionado a lo que le presenta la práctica o praxis, como está mencionada en los textos. Y que el módulo de apertura intenta situar lo que llamamos el acontecimiento Freud. ¿Sí? Lo llamamos así la clase pasada. Ustedes tenían un texto de la primera clase que es de Lacan, algunas páginas del texto de Lacan, reseña sobre la enseñanza del psicoanálisis. En realidad el nombre completo del texto es reseña con interpolaciones sobre la enseñanza, está en el campus. Yo la clase pasada no lo mencioné. Ese texto son notas de Lacan que encuentra Miller, que Lacan estaba preparando para uno de sus seminarios, particularmente el seminario sobre la ética en psicoanálisis. Lo que nos interesa que ustedes destaquen de ahí es justamente la dimensión de acontecimiento de los textos freudianos que Lacan propone o postula, ¿sí? De hecho, lo que señala ahí en esas páginas es que el acontecimiento Freud son sus obras. Yo aludí al texto sin mencionar el texto cuando decía la vez pasada, vamos a tomar como que el acontecimiento Freud son sus textos, ¿sí? Lacan dice literalmente en esa bibliografía obligatoria que ustedes tienen, son sus obras, y dice, por eso el acontecimiento que Freud significó para la cultura queda inalcanzado, la frase que usa es directamente queda fuera de alcance para aquellos que se contentan con ojearlas, ¿sí? Con mirar las obras de Freud así por encima, porque para dimensionar el peso de acontecimiento que tuvo hay que meterse con el estudio de su obra en profundidad. Y la otra cuestión que señala es que se trata de un acontecimiento de discurso. Yo también hice alusión la semana pasada al discurso y a cómo lo pensamos desde Lacan en el psicoanálisis. Y dos cosas, para que ustedes tengan lo importante de ese texto que es muy breve lo que tienen que leer. Por un lado, que cuando Lacan dice acontecimiento se refiere a hechos que no se pueden deshacer una vez ocurridos y que no pueden, ningún hecho se puede deshacer una vez ocurrido en realidad. Hechos después de los cuales las cosas no pueden volver a su estado anterior. ¿Sí? Eso sería algo del orden del acontecimiento. Algo que una vez que ocurre, instala un antes y un después. Y que haga lo que uno haga después de esos hechos, las cosas no pueden volver a ser como antes. Esa es la dimensión del acontecimiento que Lacan está intentando situar para Freud, autor, en la cultura. Dice, no se trata de hechos efímeros, ni de hechos de fascinación, sino de hechos o sucesos que dejan una marca que instala un antes y un después, ¿sí? Y las cosas ya no pueden volver a ser como antes. Eso es lo que nosotros queremos simplemente que ustedes recuerden de este texto sobre el acontecimiento. Lo que queremos que recuerden de este texto sobre el discurso, porque dice es un acontecimiento de discurso, es que para Lacan, cuando usa la palabra discurso, no se trata simplemente de lo que se dice, ¿sí? Que el discurso tiene un estatuto conceptual en Lacan, que no es solamente un discurso en el sentido coloquial de la palabra, ¿sí? Alguien que está hablando, que está dando un discurso, que está diciendo cosas, sino que un discurso en Lacan, o para Lacan, es una estructura
que organiza relaciones sociales. De hecho, hay todo un seminario de Lacan donde él propone 4 discursos fundamentales para leer el funcionamiento social o la estructura social, porque un discurso como estructura que establece modos de lazo, como decirlo, modos de vínculo, regula cómo circula el poder, cómo circula el saber, cómo circula el deseo, y los discursos intentan ordenar cómo circulan estos factores en los lazos sociales. Por eso Lacan va a decir que hay 4 discursos principales en la estructuración social, que son el discurso del amo, el discurso universitario, el discurso de la estética y el discurso del analista. No nos vamos a meter con eso porque es lacaniano, pero sí que ustedes tengan presente que cuando dicen que Freud es un hecho de discurso y nosotros lo ponemos en el módulo que habla de la invención del psicoanálisis, lo que está diciendo es que el psicoanálisis estructura un modo, propone una estructura de lazo, de vínculo, que es la de la experiencia psicoanalítica, que Lacan después va a ordenar como discurso psicoanalítico, que no existía antes, que establece un modo nuevo de lazo y que además tiene un impacto en la cultura y en los otros discursos que hace que las cosas no puedan volver a ser como antes de que existiera, ¿sí? Por eso los contenidos que acompañan ese primer módulo de apertura que trabajamos la semana pasada decían la invención del psicoanálisis, el campo inédito abierto por Freud, lo vivo del descubrimiento freudiano y leer a Freud. La bibliografía de esa clase pasada era este texto de Lacan de la reseña por la enseñanza y 2 párrafos de 2 textos de Freud que yo mencioné. Uno es Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, del que tienen que leer las páginas del 21, ¿sí? Y de ahí lo que subrayamos es cómo él dice que su descubrimiento de la etiología sexual de las neurosis fue tan rechazado en su época que él aprendió a esperar y aprendió a ir construyendo el edificio, el andamiaje conceptual, pasando muchas veces por los lugares prácticos. El otro texto es Introducción del narcisismo, del que habíamos subrayado la página 65, donde él dice que todo su trabajo está fundado en una interpretación de la empiria, es decir, una interpretación de la práctica, de los hechos. Y después estaba el otro texto que es Funciones y Destinos de Pulsión, que tienen 2 páginas, 113 y 112, donde Freud señala que el progreso del conocimiento no tolera rigidez y que por lo tanto los contenidos no pueden ser estables y que todo lo que ustedes están viendo en prácticos en términos de los paradigmas del síntoma que van cambiando cuando algo de la práctica lo hace modificar conceptos. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a iniciar lo que los contenidos está como génesis de los conceptos freudianos y que abarca las clases 2 y 3, es decir, esta y la próxima. Los contenidos que figuran en el programa para eso son función de la teoría y construcción de los conceptos, que es lo que acabo de resituar porque ya lo trabajamos la semana pasada, y ruptura con el discurso médico, que tiene 2 textos para poder leer la ruptura que hace Freud con la neurología y la psiquiatría y la medicina de la época a la hora de pensar los fenómenos de los trastornos nerviosos. Con esos 2 textos Freud va a dar un primer paso en la construcción de su doctrina, por eso son importantes como textos de apertura de la obra de Freud en el espacio de teóricos. Y son el estudio comparativo de las parálisis, que se acuerdan que tiene un título mucho más largo, algunas consideraciones para un estudio, y sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, que lo vamos a trabajar hoy y la próxima clase. En el programa dice que después de pasar por esos textos, ustedes tendrían que poder responder por ciertos contenidos.
Esos contenidos son la pregunta por la causa en Freud, o sea, cómo se hace la pregunta por la causa de las enfermedades, lo que llamamos etiología, y qué empieza a responder, el trauma psíquico, el estado de doble conciencia y el aparato psíquico según el modelo del arco reflejo, que se va a articular con todo lo que ven en prácticos del primer paradigma que dice síntoma y en la X de la etiología, en la causa que pone trauma, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que poder situar. ¿Podés volver a repetir los últimos dos por lo menos? Porque... Sí, yo también estoy como en tercero. Están en el programa, si usted lo puede bajar, está en el programa de columna. Pregunta por la causa, trauma, doble conciencia y aparato psíquico como algo reflejo, dice. Es decir, nosotros estamos empezando a armar la primera doctrina de Freud que va a incluir trauma y operación de la defensa, con la que vamos a avanzar después, escisión de la conciencia con un grupo psíquico separado. Escisión significa corte, división. Por eso dice doble conciencia. Este es el Freud antes de plantear lo inconsciente, o sea que ustedes ya están spoileados porque viven 100 años después. Ya tienen el spoiler de lo que es escisión de doble conciencia con un grupo psíquico separado, lo inconsciente. Pero el chabón arranca de acá, ¿sí? Esa escisión con doble conciencia, todo esto que yo digo siempre antes de meterme con el hueso de los textos, es el GPS con el que hay que preparar el parcial. Lo tienen que tener adelante de cada bloque de texto porque son los contenidos hueso que hay que poder sacar de ahí. Esa escisión de la conciencia que forma un grupo psíquico separado, antecedente de la idea de lo inconsciente, la vamos a estudiar como un mecanismo psíquico que si esa escisión divide dos cosas, divide algo de algo, ¿sí? Y que lo que va a dividir es lo que vamos a llamar monto de afecto de lo que vamos a llamar representaciones. Entonces vamos a tener que estudiar, para poder entender la teoría del trauma y la defensa y cómo eso forma síntomas psíquicos, vamos a tener que estudiar en ese mecanismo de división o de escisión a dónde va a parar el afecto y a dónde van a parar las representaciones, ¿sí? Todo lo que vienen escuchando en la vida, como de por la calle, eso es un mecanismo de defensa. ¿Sí? O si tienen amigos que están en el mundo de la psicología, ¡qué negador que sos! Mi mamá es renegadora, porque esto lo tenés muy reprimido. Todo eso es lo que vamos a estudiar con ¿qué significa? La negación es un mecanismo de defensa, entre otros mecanismos con que lo psíquico opera y se defiende de cosas que lo perturban. Esos mecanismos tienen una operatoria, según Freud, y tienen resultados. Entonces, la negación es un mecanismo de defensa, la represión es un mecanismo de defensa, el aislamiento es un mecanismo de defensa, ¿sí? Vamos a ir estudiando distintas formas de la operación de la defensa, sobre todo más en el módulo que sigue. Y vamos a estudiar modos directos de transposición del afecto y modos indirectos o que Freud llama con mecanismo psíquico. Todo eso, ¿dónde está? Está en todos los textos que llamamos ruptura con el discurso médico. Porque el chabón, para romper con la idea médica de la época, que deben haber estudiado ya prácticos con la conferencia del 16, de que las enfermedades nerviosas son hereditarias, solo genéticas, ¿sí? Que si tenés un papá bipolar sos bipolar, una madre depresiva sos depresivo, esa idea de la época, ¿por qué decimos que rompe con ese discurso? Porque empieza a plantear que hay una serie de mecanismos que operan constituyendo la subjetividad, constituyendo el aparato psíquico, como lo llama él, porque Freud usa muchas metáforas de la época y de las ciencias de moda de su época, principalmente la física.
Entonces usa montos de afecto, quantum de energía, ¿sí? Aparato, no porque fuera un aparato, no, para ustedes aparato ya no significa nada, ¿no? No, en mi época un aparato era un qué. ¿Cómo se dice ahora a alguien que es un aparato? ¿Un qué? ¿Un personaje? No. A ver, díganme esas palabras random buenísimas. ¿Qué es un aparato? Alguien medio aparato. ¿Freak? ¿Alguien medio freaky? Bueno. No se crean que yo voy a venir acá a darles cosas sin que ustedes me den nada. Yo me voy a llevar cosas de acá, se me van a dar palabras. Muy bien, vamos con el estudio comparativo. Ustedes son un montón. Yo no puedo asociar cara a nombre, no puedo tener la más pálida idea de quiénes son, no puedo tener, voy a ir reconociendo muchas caras a lo largo del año, pero salvo que esas caras vengan y me digan yo me llamo tal, nunca las voy a asociar con un nombre, pero es un teórico. ¿Sí? Eso significa que no puedo tener ninguna incidencia en sus notas, sus parciales, sus chirindumbi. Eso significa que ustedes pueden ser libres de decir cosas acá porque para mí son una cara y aflojar sus paranoias. Entonces, pregunto, con la libertad que les da ser una cara y nada más, las caras hermosas, pero la cara es un montón, pero ¿quién leyó el estudio comparativo de las parálisis para hoy? Muy bien, todas las caras que no tienen mano, que permanecieron siendo una cara, sepan que si persisten en esta actitud pajera, de tener 2 puntos fines de semana largos, haciéndose la paja, se quedan afuera del primer parcial. Se van a acordar de mí. Lo estoy diciendo en serio. El ChatGPT no los ayuda a aprobar este parcial si solo van al ChatGPT. Vayan todo lo que quieran, pero lean el texto porque somos mala gente. No, mentira, somos buenos, pero lean. Muy bien. El estudio, los que sí lo leyeron, la pregunta era para saber qué tipo de feedback puedo tener, y evidentemente puedo tener poco. Los que sí lo leyeron se habrán dado cuenta que es un texto muy médico, muy pesado, muy neurológico, muy antiguo. No estoy alentando a los que no lo leyeron, a que no lean con esto, ¿no? Pero es un texto al que es difícil entrarle. Y que si están trabajando con el programa para ir a cada texto, habrán visto que lo que es bibliografía obligatoria son solo las páginas 202 a 206 y 208 a 210. ¿Sí? O sea que el hueso del texto sobre los que podemos preguntar cosas está en esas páginas. Yo recomiendo igual leerlo todo, porque lo tienen todo en el campo, porque si no es un franque, no es un pedazo de cosas sueltas, no se entiende nada. Pero sí nos orienta respecto del contenido obligatorio. ¿Por qué la primera parte del texto no está como obligatoria? Porque es todo el carreteo más médico, más neurológico, donde el chabón nos cuenta las diferencias entre los 2 tipos de parálisis orgánicas que él está comparando con las parálisis histéricas. Fíjense entonces, ya tenemos la primera pista. El estudio comparativo entre las parálisis es entre orgánicas y no orgánicas, que van a ser las histéricas, y dentro de las orgánicas, él nos explica que la neurología ya tiene identificados 2 tipos de parálisis. Las que llama periférico-espinales y las que llama centrales, que son del sistema nervioso central, o sea que el daño está en el cerebro central. Periférico espinal es que son las parálisis donde el daño está en algún lugar que va de la periferia, ¿sí? Que son en la periferia, que estamos hablando de parálisis, miembros superiores y miembros inferiores. El daño, el segmento cortado o dañado o alterado está entre algún lugar de la extiendo el brazo para no estar, está en algún lugar entre el brazo y la pierna y la columna, lo espinal, ¿sí? Ese es un tipo de daño que puede producir parálisis. Ahora vamos a ver el grupo de fenómenos que produce. O
otro es el daño central en el CPU. ¿Quiénes están haciendo neurofisio? Muy bien. Ok. Claro, porque el daño está a nivel central o de los axones que salen directo por la médula. En cambio, nosotros el daño está de la médula a las extensiones. Parálisis orgánica. Primer cosa que hay que anotar, se tiene una causa orgánica, biológica, rastreable. Esto es lo que se encuentra en estos chabones neurólogos en 1893. Se presentan algunos tipos de parálisis orgánicas con un daño biológico rastreable y otras que son las histéricas, que las llaman así. Ya hablamos la semana pasada de esto porque la palabra viene de útero y se presentaban principalmente en mujeres, que tienen una similitud de síntomas con las parálisis orgánicas, pero sin causa orgánica aparente. No se puede encontrar causa orgánica a este otro grupo de parálisis. La histeria que estudiaban estos neurólogos eran cuadros que presentaban grupos complejos de síntomas. Eran cuadros complejos con síntomas de diverso tipo. Podríamos dividirlos en dos para ponernos todos de acuerdo en a qué se refiere Freud en estos primeros textos cuando habla de histeria. No se refiere a nada de lo que hoy se entiende popularmente estigmatizando actitudes femeninas como es una histérica. Pero viene de ahí. Porque en la época estos señores neurólogos pensaban a la histeria como tenía síntomas semejantes a trastornos orgánicos, la pensaban como simulación. Y el Freud que da el paso a decir esto es otro tipo de etiología, que es otro tipo de causa, lo que está pasando es otra cosa, no es una simulación. Entonces un poco la herencia popular de la palabra es una histérica, ¿se sigue usando o no existe más? Ahora cambiaron histérico, por ejemplo, para decirle a un chabón histérico, lo cambiaron por princeso, ¿no? Me llega la voz, somos princesos, ahora, muy bien. También viene el uso coloquial, por lo menos en mi época, que se hacía de la histeria, de los desarrollos que hace después Lacan sobre el grupo de fenómenos y de trastornos y de síntomas histéricos, que no lo piensa tanto en relación al cuerpo, sino que Lacan va a reestructurar el ordenamiento de los síntomas psíquicos en su primera parte, en la primera parte de la obra lacaniana, quiero decir, en función de la relación al deseo. Entonces arma un primer cuadro grande, Lacan, donde dice que lo obsesivo, la estructura de la neurosis obsesiva, tiene una relación al deseo como imposible. Y que la estructura histérica tiene una relación al deseo como insatisfecho. Entonces también de ahí viene un poco el uso estigmatizante de la palabra histeria. Pero, para no confundirnos, lo que está hablando de este tipo acá, estos neurólogos acá, lo que investigaban y los cuadros que veían, y cuando decimos histeria en Freud, hasta acá, después vamos a tener textos en segundo cuatrimestre donde aparece algo más, son dos grupos de síntomas. Estos fenómenos corporales funcionales, que en este texto están como las parálisis histéricas, que podrían ser sensitivos o motrices. Es decir, podría haber una disminución de la sensibilidad que da cierta parálisis, cierta anestesia, un aumento de la sensibilidad o una sensibilidad alterada. Lo van a ver en práctico como zona histerógena, hormigueo, cosquilleos, lo van a ver a través de una serie de textos y lo van a ver en seminarios con el caso paradigmático de este momento de la doctrina que va a ser Elizabeth, ¿sí? Que presentaba una serie de síntomas al andar y de dolores y parestesias y anestesias y dificultades en ambas piernas. Entonces, por un lado, estos cuadros que llegaban a los neurólogos tenían
trastornos funcionales sin daño comprobable, sin causa comprobable, orgánica, sensitivos y motrices. También podría haber lo que se llama parestesias. ¿Alguien sabe lo que es una parestesia? Una parestesia es una sensación alterada. Estesia en medicina es sentir, ¿sí? Entonces, par es todo lo que es al costado o raro o diferente. Entonces, parestesia, lo llama hoy todavía la neurología así, es cuando uno tiene una sensación alterada en el cuerpo, en algo del cuerpo. La estesia, la sensación alterada. Podrían tener parestesia, falta de sensibilidad, exceso de sensibilidad, hemiparesia, por ejemplo. Los de atrás no se van a dar cuenta, los de adelante se van a dar cuenta, y ahora que llega esto todos van a dejar de escucharme para tratar de ver qué es esto que les voy a contar. Pero si ustedes me miran bien, cuando yo hablo, la boca se me va a un lado, un poco. Es secuela de una cirugía donde me sacaron un quiste de este tamaño del maxilar y me dañó nervios de la cara. Eso no es jodan, me miran como si no tuviese decirte, ¡ay, pobre! Cagarse de risa. Lo llevo bien. A mí no me molesta tanto que la boca se me vaya para el costado, porque en todo caso, si ustedes lo ven y les molesta, es un problema de ustedes, no mío. Cuando yo pasé por Zoom me lo veo, pero como no me lo veo, no me molesta. Lo que me molesta es una parestesia permanente que me quedó como secuela de la cirugía, por lo cual todo el tiempo, hace un año, este costado de mi cara hace como si tuviera hormigas. Las parestesias, las faltas de sensibilidad. No estoy diciendo con esto que yo no tenga trastornos histéricos, que los tengo, justo que no los tengo. Pueden ser por causa orgánica y un montón de cosas las producen. Noxa, virus, el COVID tiene un montón de trastornos neurológicos de secuelas que se estudiaron, que se pensaba que era una enfermedad netamente de corte respiratorio. No. El virus del COVID se mete adentro del cerebro y empieza a producir una serie de daños neurológicos. El que tuvo COVID tuvo la famosa, esa falta de ganas para todo. Astenia. Post-COVID es porque queda un daño que el virus hace en la fuerza de voluntad y te daña la voluntad, y yo tuve su unidad beta para tener, te deja como un mes como así. No tienes ganas, no tienes ganas, no tienes fuerza, después por la fuerza no tienes ganas, se llama astenia. O sea, hay un montón de causas médicas que producen cosas, todavía hoy, 100 años después de este texto, donde hay que discriminar si la causa es orgánica o es psíquica. Y con esta dificultad arranca la doctrina freudiana. Hoy no estamos eximidos de tener que hacer eso que llamamos diagnóstico diferencial cuando alguien viene a la consulta. Me olvido cosas, pierdo cosas, no soy el mismo, no tengo nada. Muchas veces se escucha naturalizando que se trata de una depresión cuando se puede tratar de otra cosa. Se puede tratar de un tumor en el cerebro, se puede tratar de trastornos degenerativos. Es decir, entiendo que les da mucha paja los textos de corte médico, pero gran parte del trabajo clínico de un psicólogo es poder estar atento a hacer un diagnóstico diferencial de lo que llega. Porque si lo que llega puede tener causa orgánica, hay que derivar para descartarla o tratarla. Y una vez delicado eso, si lo que llega tiene causa psíquica, entonces nos ponemos a trabajar nosotros. A Freud le llegaban histeria, los neurólogos con los que se formó, pacientes con trastornos histéricos que tenían un grupo de síntomas, que es el que acabo de definir, funcional, con daños sensitivos o motrices. ¿Qué diferencia hay entre sensitivo y motriz? Lo que les conté de mi boca. Motriz es que se va para el costado, sensitivo es que siento hormigas en la cara. Son dos cosas distintas. Incluso a veces son nervios distintos y recorridos anatómicos distintos. Neurofisiología es una materia muy linda, muy importante. Estúdienla con ganas, está buena. Hago chivos para todos, ¿vieron cómo? Muy bien. Además de este grupo de trastornos funcionales, la histeria presentaba, lo digo pasado porque casi no existen ya este tipo de trastornos así como existían en esa época, ¿sí? Presentaba ataques
ataques episódicos, lo que ellos llamaban ataques episódicos. Entonces tienes un trastorno funcional que está puesto hasta siempre, o que puede fluctuar más dolor, menos dolor, y ataques episódicos parecidos a las convulsiones. Eran muy parecidos a las convulsiones que da la epilepsia, por eso eran pacientes que llegaban a los neurólogos. Esos ataques episódicos podían presentar temblores, podían presentar algo muy parecido a una convulsión, sin que hubiera en el cerebro una descarga eléctrica de convulsión real, e incluso podían presentar lo que la psiquiatría llamó y llama agitación psicomotriz. Agitación psicomotriz sería el estado extremo de la manía, de la desorganización psíquica, de la hiperexpansividad que presentan cuadros como el trastorno bipolar en un cuadro agudo maníaco, el famoso está colgado de los ventiladores, viene de ese nivel de expansividad de un cuadro de agitación psicomotriz. La persona no puede estar, no puede tener el alma dentro del cuerpo, diría mi abuela, para explicar qué es esto. Mi abuela me ayuda a explicar un montón de cosas. Cuando vos no podés tener el alma en el cuerpo, agitación psicomotriz. ¿Qué otro cuadro puede producir un cuadro grave de agitación psicomotriz? De la agitación psicomotriz, expansividad, aceleración, falta de... Piensen la palabra, agitación psíquica y motriz. Otro cuadro que puede producir agitación psicomotriz es la sobreingesta de... ¿Cuál? Cualquier droga no produce agitación psicomotriz. Fumate 8 porros, vas a ver que agitación psicomotriz. La cocaína puede producir cuadros de agitación psicomotriz. Son cuadros que además cursan con deshidratación, son cuadros graves. ¿Sí? El paciente, además que el paciente es peligroso porque se puede dañar así o puede dañar a terceros, se puede lastimar porque están en cuadros de verdad que no tienen alma del cuerpo. Son cuadros que cursan con peligrosidad médica, por ejemplo, la deshidratación y el shock. Así como les digo, neurofisiología es una materia hermosa, les digo, la cocaína es una droga horrible, espantosa, no la tomen, y menos la que ya saben que se puso de moda. Muy bien. No la voy a notar. Muy bien. Entonces, estos cuadros se presentan en las histerias que atendían Freud y los neurólogos, por lo que se formó, y su maestro, Jacob, le encarga una investigación para ver si él puede establecer qué diferencias hay entre las parálisis motrices, que ellos tienen comprobado que tienen una causa motriz. Entonces le dicen, escribime las motrices y fíjate qué diferencias tiene con las que no les encontramos la causa. ¿Por qué le pide este estudio Jacob? Piensen en la época, además, ¿no? Que te escaneaban el cerebro, te mapeaban adentro de un resonador. O sea, ¿qué tenían que hacer para eso? Te tenían que abrir el marote. Entonces, lo que necesitaban era construir semiología médica. Es decir, tener signos, señales visibles en un cuadro para poder hacer un diagnóstico diferencial. La semiología de atisbar diagnósticos con lo que uno ve es clave en medicina, cada vez menos, porque la medicina cada vez está más desarrollada por el diagnóstico, digamos, el mapeo, ¿verdad? Pero igual es muy importante tener un clínico que te ve y te dice, está teniendo una CB. Y es muy importante para que otra disciplina no médica, una que se llama psicología. Para la psicología, construir semiología y uno, en función de lo que ve y lo que escucha, empezar a saber dónde está parado respecto a la persona que tiene enfrente es clave. Entonces Jacob lo manda a Freud, que era un pibito, estudiante, investigador de su estudio, de su centro de neurofisiología, a decir, quiero hacer un estudio comparativo. Y a ver si nos damos cuenta cuando vienen que ya hay datos para pensar que no es orgánica. Esta parálisis o este trastorno funcional corresponde a este otro grupo que llamamos histeria. ¿Sí? Este es el valor histórico de peso y de uso que tiene este texto. Es muy importante.
Entonces Freud arranca comparando dos tipos de parálisis o contándonos que existen dos tipos de parálisis orgánicas. Todavía no arrancó con las histéricas. Y son las que dije recién. Por un lado está la que va a llamar periférico espinal y por el otro lado va a estar la que llama cerebrales, que yo llamé centrales. Y va a decir que tienen características semiológicas, o sea, de signos visibles, donde uno puede, como neurólogo, darse cuenta si se trata de periférico espinal, o sea, si el daño está entre la periferia y la columna, la espina dorsal, o si se trata de centrales y el daño está cerebral. Primer signo, las periférico-espinales, dice, se presentan en detalle, son como muy particulares los daños. En cambio, las cerebrales se presentan más en masa. Freud pone en el original la palabra en francés, en masé con doble S. Menciona, así como al pasar, lo digo para los que están cursando en el oficio o para los que estudiaron en serio biología en el CBC o en la secundaria, menciona estudios que a él le llegan para leer de Golgi y de Ramón y Cajal. Me pone muy contenta que haya gente que haga, bueno, las dos chabones pulentas, me pone muy triste que muchos de ustedes tengan una puta idea de quiénes eran. Golgi es el chabón que descubrió el aparato de Golgi, una pequeña organela dentro de cada una de sus células que hace que ustedes básicamente no estén muertos en este momento. Golgi era un gran biólogo. Ramón y Cajal, ¿qué descubrió? Descubrió la neurona. En el momento en que Freud escribe esto, todavía no estaba descubierta la neurona. Piensen en el nivel, cuando lean a Freud digan, no, ay, qué bajo, no. Piensen en el nivel de spoiler científico que ustedes tienen encima solo por agarrar este texto si en el después. ¿Sí? El chabón que escribe esto sin tener todavía clara, publicada la neurona. Pero sin embargo, como le llegaban los textos, no se los bajaba en un PDF, no se los compartían en un drive, los tenía que pedir por correo y que se lo manden. Sin embargo, de otro chabón que escribía con una pluma de ganso que mojaba en un pozo es un tintero, hasta que le llegaba, no, mirá, algo parece que se va a llamar neurona. Muy bien. Menciona a esos autores para hablar de las diferencias de comportamiento de estos dos tipos de parálisis. Y da ejemplos del primer tipo que no tienen que saber, ¿sí? Se los cuento porque me divierte. Si se aburren, se pueden ir. Polineuritis, por ejemplo, dice, la polineuritis es un ejemplo de la periférico-espinal, donde, ¿qué pasa? Cada fibra muscular puede aislarse separadamente de una polineuritis. Entonces pasa algo muy raro. Las polineuritis existen todavía hoy, tienen múltiples causas. Pueden ser causas tóxicas. Vos podés tener un virus que te paralice un lado de la cara. Entonces, fíjense cómo se comportaría una parálisis, cómo se comporta una parálisis, donde cada fibra muscular se puede paralizar aisladamente de las otras. O sea, la persona puede hablar y se puede hacer un pedacito a la boca. Muy bien. Dependen las periférico-espinales del sitio, dice él, y la extensión de la lesión. Si hay algún corte, nosotros hoy sabemos que palabras que él no usa, tenemos algún vocabulario sobre la neurona. Sabemos que la neurona tiene axones, tiene dendritas, sabemos que los nervios que nos comemos de los pollos, la carne que comemos los carnívoros son fibras nerviosas que tienen adentro cableado, que son axones, y que eso cuando se corta o se daña, es un problemita. Entonces él dice, depende de la localización y de la extensión del daño, va a ser cómo se presentan tan detalladamente y tan segmentadamente. Y depende también del recorrido nervioso. Ahora vamos a eso. Ejemplo de la cerebral, lo que dice que cuando se trata de parálisis centrales cerebrales, esas lesiones, aunque puedan ser muy chicas en el cerebro, una lesión pequeña en el cerebro,
produce daños muy grandes en la periferia. ¿Sí? Dice, las lesiones cerebrales atacan amplias zonas de la periferia. Pueden tomar una extremidad o un segmento de la extremidad o un aparato motor completo, porque te daña la zona del cerebro, que puede ser chiquitita así, pero que rige todo ese aparato motor. ¿Sí? Nunca toman un músculo individual o una fibra muscular individual, las parálisis de causa de origen cerebral, como si toman las periférico-espinales, por ejemplo, la polineuritis. Y siempre, y esto va a ser clave en la diferencia semiológica que va a establecer con la parálisis sistémica, siempre dice la periferia, por ejemplo el brazo, el pie, el extremo de los brazos, de las piernas, sufren más que los segmentos cercanos al centro. Siempre que vos tenés una parálisis de origen cerebral, está más dañada la sensibilidad, por ejemplo, de la punta de los dedos o la movilidad de la punta de los dedos, que lo que está más cercano a la médula y al cerebro. Nunca es al revés. Las que son centrales, que el área cerebral está más afectado lo más lejano y menos afectado lo más cercano al cerebro. Lo que dice, cuanto más cerca vos estás de lo central, por ahí tenés menos daño, pero los extremos están más dañados. Esto en las histerias se presentaba muchas veces al revés, no siempre. Pero básicamente lo que ellos empiezan a notar es que se presentaban histerias donde, por ejemplo, una paciente tenía pérdida de sensibilidad en todo el muslo o en todo el antebrazo, pero sin embargo no podía mover la mano o los dedos del pie. Eso no es anatómicamente posible. No es posible para la anatomía. Por eso hace todo ese carreteo de explicarnos lo que ya saben de las parálisis. ¿Sí? De hecho, dice, por ejemplo, que hay algunos daños cerebrales, centrales, que pueden producir una paresia o parestesia o parálisis en un hemisferio del cuerpo y en la cara del lado contrario. ¿Sí? Y eso tiene que ver con el recorrido nervioso, con el recorrido que hacen las fibras nerviosas. Esto nunca se presentaba así en los cuadros de histeria, que es lo importante de lo que él va a señalar como diferencia. Dice, las parálisis histéricas podríamos pensar que tienen un carácter de simulación, pero tenemos que subrayar que esa simulación no es voluntaria. No es voluntaria, no es a propósito. Simulan una enfermedad sin hacerlo adrede, o sea, no están simulando, ¿sí? Y siempre dice, se comportan como una parálisis de representación. Se comportan como esta parálisis en masa. Nunca afectan a un solo músculo, salvo que ese músculo sea el instrumento único de toda una función. Es decir, nunca una parálisis histérica se va a parecer a las periférico-espinales por su carácter de comportamiento en masa de bloques enteros, así que ahí ya hay un diagnóstico diferencial grande. ¿Y cómo las vamos a diferenciar de aquello a lo que se parecen a las parálisis orgánicas centrales? Si se presentan también como en masa o como de representación. Por un lado, lo que dije recién, no siempre el segmento periférico, o sea, el más lejano en el cuerpo, está más afectado que el central. Podemos encontrar parálisis, parestesias, anestesias, etc. en piernas, brazos y muslos más afectados que las manos o los pies. O sea que se presentan en masa porque paralizan todo un grupo muscular grande, de por ejemplo todo el antebrazo, pero a diferencia de la central, la mano se sigue moviendo o se sigue sintiendo. ¿Sí? Esa es una primera diferencia semiológica grande.
Segunda diferencia, pueden producirse artificialmente. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a la hipnosis. Lo que ellos investigaban es que podían tanto producir como levantar este tipo de síntomas funcionales de parálisis bajo hipnosis, hipnotizando a los pacientes, indicándoles, usted ahora cuando se despierte va a sentir el brazo y se despertaba y la parálisis se había ido, o al revés, ahora usted cuando se despierte no va a poder mover la pierna. Eso lo hacían entre ellos. No, porque en realidad se prestaban entre ellos al juego y después se inundaban y se lo sacaban, pero si hacían cosas raras. Podía producir parálisis bajo hipnosis. Entonces dice, podemos pensar que, salvando estas diferencias de que no sigue, no cumple el recorrido anatómico esperado, las parálisis histéricas también son parálisis de representación, como las centrales, ¿sí? Que esas se llaman de representación porque la parálisis se presenta en toda la parte del cuerpo, de los músculos, de las fibras que representan el núcleo del cerebro dañado. Pero dice, pero acá se trata de una representación muy especial que tiene características específicas. Y agrega en el capítulo que sigue algunos otros rasgos de las parálisis histéricas. Él dice que se presentan más disociadas que las parálisis centrales, es decir, puede tomar un solo miembro, cuando en realidad si tienes una parálisis central es probable que tome los dos miembros del mismo lado. Un solo brazo y no la pierna, o solo la pierna y no el brazo. O síntomas parecidos a los del daño cerebral, pero más fragmentados. El ejemplo que da es el de las afasias. ¿Saben lo que es la afasia? La afasia es la imposibilidad de hablar, de decir palabras, por daño cerebral. Vieron que uno de los signos de una ACV, de que alguien está teniendo una ACV, es que te sigue hablando. Como yo ahora estoy diciendo esto, empiezo a decir lápiz, casa, perro, azul, lámpara, y sigo, yo no me doy cuenta que estoy diciendo absolutas incoherencias, usando palabras de un modo absolutamente absurdo, porque empieza a haber un daño cerebral en el centro del lenguaje. El daño extremo en el centro del lenguaje se llama afasia, y es la imposibilidad de hablar. Por la que mucha gente se despierta de una ACV con posibilidad de hablar, y la buena noticia es que hay mucho de eso que se recupera tempranamente si se toman algunas medidas también tempranas. Ellos lo que encontraban era afasias en las histerias específicas para un idioma y no para otro. Es decir, pacientes que no podían hablar en su idioma, en su lengua materna, pero podían hablar en un segundo idioma. A eso es a lo que él llama síntomas de parálisis centrales, pero más fragmentadas. Eso nunca podría ser orgánico. Si es una afasia te daña el centro del lenguaje, no hablas en ninguno de los idiomas que sepas, porque tenés el centro del lenguaje dañado, no te puedes hablar en inglés y no en español. Otro dato que ellos encontraban, dice, es la abolición completa de una función con integridad completa de la función que la acompaña anatómicamente. O sea, algo que no podría pasar si fuera central. Si hay dos funciones, ahora les doy el ejemplo que da él. Si hay dos funciones regidas por una misma zona cerebral y se daña una, se daña la otra. No podés tener dañada una y la otra conservada si el daño es anatómico. Abolición completa. ¿Saben qué es abolición? ¿A qué les suena abolición? Si yo digo abolición de la, ¿cómo dice la palabra? Abolición de la esclavitud. Abolición es supresión. Entonces él dice, supresión completa de una función con integridad completa de otra que no debería funcionar completa si la otra está suprimida. El ejemplo que da es la astasia abasia, así como suena.
Los que ya usaron o leyeron Elizabeth en algún lugar saben que así arranca Freud escribiendo los síntomas de esa paciente que van a leer en seminarios. Astasia abasia. Astasia es la incapacidad para mantener el equilibrio y para mantenerse de pie. ¿Qué síndromes anatómicos producen astasia? Porque es difícil de imaginárselo. Uno lee Elizabeth y dice, esta chica, y abasia es la incapacidad para caminar. O sea, la abasia es un trastorno que hace que vos no puedas hacer esto, no podés dar el paso. Esa es la abasia. La astasia hace que no puedas estar parado porque tenés un trastorno en el equilibrio y no te podés mantener de pie. Se supone que si tenés una, tenés que tener algo de la otra. No puede estar una totalmente dañada y la otra totalmente perfecta. ¿Sí? Trastornos que dan astasia son trastornos vestibulares. La famosa ataque de vértigo, el oído. Trastornos vestibulares en el oído interno, donde hay unos cositos que se llaman otolitos, que se desacomodan del lugar y de repente se te empieza a mover todo como una calecita y es porque se te desacomodaron los otolitos. Entonces tenés una incapacidad absoluta de mantenerte en equilibrio, perdés el equilibrio. Es muy fea la sensación porque es un ataque vertiginoso, como literalmente estar en una montaña rusa todo el tiempo. Puede ser por causa de noxas, o sea, tóxica, de algún virus, alguna bacteria, puede ser por causas mecánicas, puede ser por causas, ella dice, el Parkinson presenta ambas, claro, y el Parkinson es otro tipo de causa, que ahora se me borró la palabra, pero esto sí es histérico, es una fascia de una única. Degenerativas. La causa del Parkinson es degenerativa, de procesos degenerativos de las células nerviosas que producen afasia y abasia en sus grados más avanzados. Muy bien. Otro rasgo, dice Freud, que ya está describiendo todas las parálisis histéricas, ¿verdad? Es la intensidad excesiva que no hay en las parálisis o en los síntomas orgánicos. Siempre nos encontramos con anestesias profundas, dice, absolutas, de determinada parte de las extremidades en general. En las afasias no hay ni una sola palabra en un idioma. Dice, cuando en las afasias orgánicas muchas veces se conservan al menos las palabras más básicas, cosa que pasa también en el Parkinson o en otro tipo de enfermedades degenerativas del grupo de las demencias, que es que lo último que se pierde del lenguaje, ¿sí? Son procesos muy tristes de ver, como una persona va perdiendo funciones cognitivas. Lo último que pierde de la fascia, ¿qué palabras ustedes creen que son las últimas en abolirse si las células cerebrales se empiezan a dañar? ¿Cuáles serían las últimas palabras que alguien podría decir? Sí y no son las palabras que más resisten a los procesos degenerativos, porque son las palabras más básicas, más rudimentarias, más primarias que un ser humano aprende a decir y necesita para sobrevivir en este mundo. Sí y no. ¿Sí? Son dos palabras claves y suelen ser lo último que se pierde. Página 202, Freud dice, las parálisis histéricas, por lo tanto, por todo lo que escribió, tienen una delimitación exacta de la zona paralizada o anestesiada, una intensidad excesiva, que en las parálisis orgánicas no siempre están asociadas, la intensidad con la delimitación, y una perturbación de la sensibilidad que acompaña la perturbación motora. Por eso yo les marcaba la diferencia. Una cosa es la perturbación motriz, que te da incapacidad de mover una parte del cuerpo, eso es daño motriz. Otra cosa es una perturbación en la sensibilidad, que te da la incapacidad de sentir o sentir raro.
vos podés tener una parálisis del brazo, pero sentirlo aunque no lo puedas mover. O al revés, podés moverlo perfectamente, pero tenés una sensibilidad rara. En el capítulo 3, Freud dice que una de las hipótesis que manejaban sus maestros, por ejemplo Jacob, que es el que le encarga el estudio, es que las parálisis centrales, ¿sí? Las orgánicas, las corticales las llama. Fíjense que en el capítulo 3 en vez de decir central o cerebral dice cortical, que es porque se está refiriendo a lo mismo, pero estaba hablando de la corteza del cerebro, que es donde están, los que están estudiando neurofisio, porque ya lo vieron, las funciones cognitivas complejas o superiores, están en la corteza del cerebro. Y el centro del cerebro, todo lo que está en la base, que se llama los núcleos de la base, tiene las funciones más básicas de supervivencia. Por ejemplo, el sistema neurovegetativo, que te hace respirar, latir el corazón, toser, estornudar, bostezar, todas las neuronas espejo que te hacen reaccionar en mímesis, todo eso son funciones más básicas que están en la base cerebral, y toda la corteza cerebral tiene funciones complejas. Él dice, las parálisis corticales que encontramos, o sea, se está refiriendo cerebrales, son localizables en esa parálisis los hechos anatómicos que las producen. Es decir, sabemos la naturaleza de la lesión. Es la primera vez en el texto que usa la palabra lesión para hablar de la causa. Fíjense que entonces está analizando la causa, está saliendo de la descripción y está yendo a la causa. En la parálisis central, la naturaleza de la lesión es un hecho anatómico, localizable, rastreable, ubicable, identificable. Página 205 pregunta, entonces, ¿cuál es la naturaleza de la lesión en las parálisis histéricas? ¿Qué tipo de lesión podría generar una parálisis cuya localización y extensión es independiente del sistema nervioso? Está reduciendo mucho en una frase toda la explicación que hizo antes y la está llevando a una pregunta por la causa. Si las parálisis corticales, y las otras también, pero esas ya las descartó por mucho más distintas, no las periféricos-finales, pero tienen una causa anatómica localizable que es una lesión, ¿de qué naturaleza es la lesión en las parálisis histéricas que da este comportamiento independiente de la anatomía del sistema nervioso? Una primera hipótesis que sus maestros habían establecido es que podría tratarse de lesiones efectivamente biológicas en la corteza del cerebro, pero funcionales, es decir, no estructurales, sino puntuales y que se iban. Por ejemplo, un virus. Una cosa es que te claven un palo en la cabeza o te den un mazazo en la cabeza y pases a tener una lesión anatómica permanente, te la diste. Otra cosa es que tengas un virus que te produzca algún tipo de trastorno, una encefalopatía, y que cuando eso sale de tu cuerpo, como los trastornos que ha producido el COVID, se va. Entonces, la primera hipótesis que ellos decían es, che, capaz tienen un trastorno anatómico, pero que se fue. Pues dice, básicamente dice que es absurdo el razonamiento. Si fuera así, ¿qué pasaría? No hallaríamos el dato anatómico de la causa, pero se comportarían semiológicamente igual a las otras. ¿Sí? O sea, no puede ser algo simplemente que se fue. Y en la página 216 dice el párrafo más importante, o uno de los más importantes del texto. 6. Las lesiones o las parálisis en realidad en la histeria se comportan como si la anatomía no existiese.
como si no se tuviera noticia de ella. La histeria como trastorno, es ignorante de la distribución de los nervios. Y lo que podemos encontrar es que toma los órganos en el sentido vulgar o popular del nombre que llevan. Es decir, una pierna es una pierna y un brazo es un brazo, tal como se dibuja bajo el vestido. ¿Entienden lo que está diciendo? No hay ninguna razón si la representación que yo tengo del brazo es la popular, la vulgar, la que todos tenemos en nuestro esquema corporal. ¿Que cuál es? El brazo es lo que se ve, en todo caso lo que se siente. Pero no tenemos una idea real anatómica de cómo están trazados los mapas nerviosos y cómo se insertan y irradian los músculos del brazo. Que si algo se daña acá, debería tener consecuencias acá, o que si algo se daña acá, debería tener consecuencias acá y también en este lado de la cara. La histeria se comporta con la noción de cuerpo popular de la gente común y se paraliza todo el brazo o toda la pierna y no se comporta como la anatomía. Entonces, en el último capítulo dice que el tipo de lesión funcional que existe en la histeria hay que entenderla saliendo del terreno neurológico y yendo al terreno psicológico. Y en la página 207 vuelve a repetir lo de en las parálisis histéricas se trata de la concepción trivial o popular de los órganos y del cuerpo en general. O sea, de la concepción psíquica del cuerpo. Todas las parálisis histéricas están fundadas en la concepción del cuerpo que el paciente tiene y la concepción del cuerpo que cada uno de nosotros tiene sin estudiar anatomía. ¿Y en qué está fundada la concepción del cuerpo que tenemos? Freud dice, fundada en percepciones visuales y táctiles. Esto, que parece una frase dicha así nomás, evoluciona como un Pokémon a lo largo de la obra freudiana. De algo dicho así chiquitito, la concepción trivial del cuerpo está basada en percepciones visuales y táctiles. A toda la concepción que manejamos hoy en psicoanálisis del cuerpo erógeno, del esquema corporal, de la representación del cuerpo y de la función de la imagen en la constitución de nuestro cuerpo, que hace que nuestro cuerpo, como él dice acá, trivial, o sea, el que tenemos, no el que la medicina sabe que tenemos, el cuerpo que cada uno de nosotros habita, está armado primeramente de percepciones visuales y táctiles. Como está dicho con palabras antiguas, suena que no es muy importante. Pero lo que está diciendo es que hay dos dimensiones fuertes que nos constituyen y nos permiten disponer del cuerpo, o no disponer del cuerpo, y tener una serie de trastornos en relación al cuerpo, por ejemplo, los trastornos del esquema corporal, que hace que pensemos que alguien pueda pesar 37 kilos y verse gorda en el espejo y tener un grado de anorexia restrictiva de no comer porque se ve gorda en el espejo, aunque pese 37 kilos. Entonces, el cuerpo trivial, que lo menciona casi nomás, el cuerpo de la histeria, es lo que hoy llamamos el cuerpo erógeno, que es como una especie de mapa armado encima del cuerpo biológico, que se corresponde en muchas cosas con el cuerpo biológico, el cuerpo, la carne y el hueso que habitamos, pero que no es lo mismo. Porque si no seríamos un animalito de común, así, un cachorrito humano. De hecho, la carne dice el bebé, la diferencia entre un cachorro humano y un infant.
¿no? Un recién nacido como un cachorro biológico, y lo que se desarrolla rápidamente en los primeros meses de vida es la constitución psíquica. Sí. Nunca hubo un caso de histeria, parálisis histérica de una persona que sepa de lo que No era lo que se presentaba. No. De todas maneras, cuando avancemos en el mecanismo psíquico que produce fenómenos histéricos, y digamos que se llama síntoma conversivo, se va a responder tu pregunta diciendo que tampoco alcanza con saber de anatomía para que el propio cuerpo quede tomado por determinadas representaciones, montos de afecto, marcas de la historia de nuestra vida sobre nuestro cuerpo, funciones, y que uno puede estudiar mucha anatomía y que la anatomía te puede servir para un montón de cosas, pero poco para disponer del propio cuerpo. Porque la idea fuerte del psicoanálisis es que el cuerpo erógeno, lo llamamos así, es mucho más que el cuerpo biológico. Necesita el cuerpo biológico, pero es una cosa. Cuando vos conozcas el cuerpo biológico, eso no te va a ahorrar de todas las operaciones psíquicas que como ser humano vos vas a tener que hacer para disponer de tu cuerpo, y para que tu cuerpo, aunque en la biología esté perfecto, no se te desarme como se desarma el esquema corporal en los trastornos psíquicos graves, que no son solo la anorexia que acabo de mencionar, pueden ser los fenómenos de despersonalización y crisis psicóticas graves, donde el paciente siente que el cuerpo se le desarma literalmente. O lo que se llamó trastorno de negación de órganos, que el paciente dice: ustedes no ven que me ha pasado en una guardia, yo hice la residencia en el Hospital Piñero. Son trastornos muy raros de ver. Un paciente iba y nos buscaba todos y me decía: nadie ve que se me está pudriendo la mano, y nadie va a hacer nada, porque a mí la mano se me está pudriendo. Obviamente la mano no se le estaba pudriendo, pero él sentía esto mucho más grave que una histeria. Estamos hablando de una alucinación, ¿sí? Estamos hablando de una alucinación respecto de la mano. Pero te doy este ejemplo para decir que uno puede estudiar mucha anatomía y eso no te va a eximir de que necesitas, no solo cada vez en tu vida, sino de que necesitaste cuando eras un cachorro humano, que ocurrieran una serie de operaciones psíquicas para que vos puedas tener un cuerpo más o menos armadito. Más o menos. Que parten de esto que Freud dice acá, como el cuerpo, lo leo de nuevo porque es importante, la concepción trivial, popular del cuerpo en juego en la histeria, página 207, y yo digo, es decir, la concepción psíquica del cuerpo, está fundada en percepciones visuales y táctiles. ¿Por qué me quiero detener acá? Porque esto se logra evolucionar como un Pokémon a conceptos muy complejos como son el yo, el cuerpo como superficie y el narcisismo, que vamos a ver en unas cuantas semanas, ¿sí? Básicamente lo que hay que registrar es que hay una dimensión del cuerpo, vamos a llamarlo, del cuerpo visto, y una dimensión del cuerpo sentido. Suelen estar articuladas, pueden no estarlo, se pueden arreglar mejor o peor, ¿sí? Pero hay toda una dimensión que se constituye tempranamente en la vida de operaciones psíquicas que hace que un cachorro humano se diferencie rápidamente de un perro o un gato, que es que se mira al espejo y sabe que eso que está en el espejo es él, cosa que ningún perro ni ningún gato pueden hacer porque los animales no tienen conciencia de sí, por un lado, pero además los animales tienen fenómenos imaginarios de mímesis y de captura con la imagen donde creen que el perro es otro perro, por eso el perro le da al espejo. El perro, si ustedes ponen a su perro en el espejo, dicen: ay, esos huevos, qué lindo perrito, no se ilusionen, ve otro perrito. No dice: ese soy yo, a un padre. Ve otro perrito. Tiene que haber una serie de operaciones complejas para que un niño tempranamente reconozca la imagen de su propio cuerpo y lo visto le arme, le empiece a armar el esquema corporal y la constitución del cuerpo. Es el cuerpo mirado, además, que como cuerpo erógeno tiene toda una dimensión de mucha importancia en función de quién aloja ese cachorro humano y si lo mira o no. Y toda otra dimensión que es la del cuerpo sentido, que es el cuerpo que se constituye en función de las percepciones táctiles
que es el cuerpo tocado, y que no se arma de la misma manera un cuerpo si te tocan de una manera o de otra cuando sos chiquito. No es la misma la sensibilidad o la percepción de la violencia que la del afecto y la del amor. No deja las mismas marcas en la constitución de un cuerpo, como cada cuerpo es tocado a lo largo de su vida. Entonces, esto que acá empieza a aparecer así, se desarrolla mucho dentro de la misma obra de Freud, dentro de la misma teoría psicoanalítica, como lo visto y ¿cuál era la palabra? Lo táctil, que yo nombro como el cuerpo sentido, que arman cuerpo. Y que entonces la relación que cada uno de nosotros pueda tener con su propio cuerpo a lo largo de la vida va a depender de esas primeras marcas. El oído viene después, acá no lo dice, pero después avanza con lo visto, lo oído y lo táctil. Suma lo que escuchamos, las marcas de la voz y de los dichos y de lo que nos dicen. Entonces, ¿cómo alguien se ve en el espejo? ¿Cómo alguien se sienta cómodo siendo visto por otros? ¿Cómo alguien encargue su encuentro con otro cuerpo? ¿Cómo alguien se sienta cómodo dentro de su ropa? Tiene que ver con operaciones muy primarias y muy básicas de constitución del cuerpo. ¿Cómo alguien disponga de su cuerpo sentido? Lo sienta, lo use para entrenar, lo use para pasear, lo use para moverse, lo use para disfrutar de estar quieto, tirado en el sillón sin moverlo, y se pueda quedar quieto, leyendo o escuchando música, sin tener un déficit atencional y tener que entrar a correr por el cuarto. Si ustedes pueden estar todo este rato sentados acá quietos, lo más quieto que pueden, haciendo un esfuerzo enorme por escuchar todas las pelotudes que estoy diciendo, habla de que tienen muy bien armado el esquema corporal y la posibilidad de estar quietos. Mucha gente no podría tolerar todo este tiempo ahí sentado, sépanlo. La disposición del cuerpo sentido puede ir de la mano o separarse del cuerpo mirado. Uno puede sentir el cuerpo para entrenar y entrenar un montón, y sin embargo la dimensión del cuerpo mirado, ver una porquería y sentirse siempre una mierda, aunque los demás le digan, lo voy a decir una cosa seria, aunque los demás le digan He-Man. No le digan He-Man. Levanten la mano que digan He-Man. Les tengo bronca a los que no levantan la mano. Les tengo bronca, boludo, miren He-Man. Mira, mi papá es 50. Lo último que digo entonces es que Freud advierte que los trastornos sistémicos se tratan de una alteración en la representación del cuerpo, no en el cuerpo biológico. En todo este cuerpo del que acaba de hacer toda esta definición, en la representación del brazo, dice él acá, alteración de la representación o de la concepción de la idea del brazo que no puede entrar en asociación con otras ideas del yo y queda aislada. Lo que está diciendo es, no sé cómo decirles, es revolucionario a nivel Dios todavía hoy y lo fue en su época mucho más que ahora. Pero todavía hoy esta frase tiene una potencia muy subversiva para muchos pensamientos. El chabón está diciendo que el ser humano tiene una capacidad de aislar su representación de partes de su cuerpo del resto de las representaciones o ideas del propio yo y el esquema corporal que maneja, y entonces perder el enlace y perder el control sobre esa parte del cuerpo. Y parecer una parálisis, o una anestesia, o una parestesia, simplemente porque lo que está alterado es la representación de esa parte del cuerpo, a la que lo que se le cortó no es el axón nervioso, se le cortó la capacidad de entrar en el enlace asociativo. Freud dice, en la página 208, accesibilidad asociativa con otras ideas.
página 208 está la definición que arma hasta acá su hipótesis de la causa de las parálisis histéricas. La lesión de la que se trata en la histeria no es una lesión orgánica, es la abolición o supresión de la accesibilidad asociativa de esa representación de brazo, por tomar el ejemplo brazo, o de parte del cuerpo, que se comporta como si no existiese para el resto del juego de las asociaciones. Es decir, en vez de ir y cancelar a alguien, cancelaste tu propia pierna, cancelaste tu brazo, cancelaste tu cara. Dos ideas fuertes que vamos a retomar de acá la vez que viene. El cuerpo empieza a ser pensado no como el cuerpo anatómico que sigue ahí, que existe, por supuesto está, sino como un cuerpo de representaciones. Hay ideas, pensamientos, representaciones del cuerpo que tienen un valor afectivo, una carga de afecto, y que se insertan o no, se asocian o no, se enlazan o no con un sistema de asociaciones y representaciones psíquicas general. A partir de ahora, yo voy a empezar a hacer mucho durante algunas clases, probablemente los profes del seminario también, esto. Esto no solo el logo de la facultad, es el círculo en la letra phi, significa sí, lo vamos a leer siempre como representación. Piensen hasta ahora básicamente que una representación es una idea del brazo. Lo que estudiaron en semiología es CBC, la representación del árbol, ¿sí? La idea, no es el árbol. Concepción o representación. Cada representación, podemos también usar el equivalente palabra, cada palabra humana tiene un monto de afecto que le da su coloración y que muchas palabras, por su peso social simbólico, cuando uno las dice, suelen tener un monto de afecto muy parecido, provocar una sensación de afecto parecida en todas las personas que la escuchan, y otras provocan cosas como diferentes en cada uno. El monto de afecto lo vamos a dibujar con este cosito QN, que significa quantum en física, y lo usaban para medir, no sé si estoy usando, lo usaban en la época de para medir la energía, un monto, una cantidad de energía, y Freud empieza a usar para hablar de montos de afecto. Es como significado y significante, me pregunta él, y yo te diría que no, te diría que significado y significante eran los dos acá, en la representación. Porque está el significante material, vos tenés la materialidad significante de la palabra, y el significado que es la resonancia de lo que significa. ¿Sí? Esto me gusta a mí decir coloración, es lo que tiñe, vamos a usar el ejemplo. Las representaciones pueden producir afecto placentero o displacentero. Si yo digo muerte, es difícil que alguno de ustedes sienta un afecto placentero. Si digo helado, si digo Sería como la matización. La matización, me encanta, pero sería como el monto de afecto en la carga, pero lo describe así, la carga psíquica que tienen los representantes. Entonces el chabón está diciendo que va a empezar a plantear el psiquismo en términos de cadenas asociativas. Piensen que cuando este tipo escribió esto no existía la semiología, significado significante no existía. Las cadenas de lenguaje no existían, es una ciencia de 1950.
El chabón empieza a armar un rudimento de psicología con las herramientas neurológicas que tiene porque es médico. Y dice, che, me parece que el psiquismo, che lo dice, está armado como cadenas asociativas, donde las representaciones se enlazan entre sí para producir pensamientos. Y que cada representación tiene determinado punto de afecto que le da, como dijo la compañera, una matización, una coloración, la palabra que hoy usan es una carga. Las representaciones tienen una carga de afecto. Entonces lo que está diciendo acá en este texto es que de repente la representación, brazo, no lo escribo porque no lo van a ver, pero es el ejemplo que toma, brazo, en la parálisis histérica, el brazo tal como lo concebimos trivialmente bajo el vestido, en vez de seguir asociada con el resto de las cadenas asociativas, pierde la conexión. La lesión es una lesión de representación. No usa la palabra, sí la usa, pero no en este texto, simbólica. Después usa en Elizabeth metaforizaciones simbólicas, lo cual es muy avant-garde. O sea, es muy vanguardia que el chabón usa estas palabras. Metaforización simbólica. Es simbólica la lesión. No es una lesión real, no le tiene un masazo en la cabeza. Hay una lesión representativa, metafórica, simbólica, que hace que por algún motivo la representación del brazo no tenga ya accesibilidad al resto del juego asociativo de las representaciones y empiece a comportarse para el resto del sistema como si no existiera, por lo tanto no la siento y no la puedo mover. Y explica la parálisis histérica así. Vamos a retomar la semana que viene desde esta página 208 y van a leer también, porque vamos a avanzar hacia el texto siguiente que vamos a ver entero, el texto sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos sistémicos. ¿Sí? Terminamos este y vemos el que sigue y los